Bienvenido al podcast de Expresar Emociones. Hola a todos y bienvenidos a Expresar Emociones. Yo soy Miguel Ángel Sotomayor. Yo soy Diana Gómez y ya estamos aquí con un episodio nuevo, un episodio más de este fabuloso podcast de emociones, ¿verdad, Mike? De emoción. Emociones, de expresar emociones. Bueno, pues, ¿cómo estás, Diana? Me siento hoy todavía un poco preocupada, un poco alerta. Aún seguimos con este tema de la contingencia. Ya poco a poco parece que estamos saliendo pero otra vez regresamos. Entonces, bueno, hoy me siento alerta. Ok, muy bien. ¿Y tú? Yo no sé qué creer. Yo no sé ya qué creer. Yo solo sé que no sé nada. Pero estoy contento de que estemos grabando. Ya te extrañaba un poquito. No mucho, pero un poquito te extrañaba, Diana, de que... Yo sé que me extrañabas mucho, pero no eres capaz de admitirlo, Miguel Ángel. Pero está bien, no te preocupes. Algún día serás capaz de... Ya ves que te estoy chantajeando emocionalmente. Me estás haciendo honor al título del episodio de hoy. Exactamente, que bien me sale. Que es la manipulación y el chantaje emocional. Así es, Diana. ¿Por qué quisiste hablar de esto el día de hoy, Mike? Pues bueno, la manipulación es algo que está muy presente dentro de nuestra sociedad, ya sea que nos demos cuenta o no. Pero desde los medios de comunicación, Diana, que pues nos manipulan, algunos, quizá la mayoría, no sé, algunos más, algunos menos, pero también pues en la publicidad es una forma de jugar con nuestros sentimientos para que tomemos decisiones de compra que pues a quien favorecen principalmente pues es a quien ofrece el producto, pero no siempre los productos que nos ofrecen nos favorecen a nosotros, ¿no? O los necesitamos. Claro. Me acuerdo cuando nos decía Marcelo Broski en la charla que tuvimos con él acerca de que pues una de las necesidades o de los impulsos o instintos que tenía el hombre era el de pertenecer, ¿no? Este instinto y entonces pues eso lo usaba en la publicidad, ¿no? Como pues si compras esto, o la membresía tiene esos privilegios, ¿no? El anuncio de American Express, si quiere patrocinarnos no me enojo, pero... Entonces, bueno, ahí hay manipulación. También, pues bueno, los políticos, ¿no? Cuando están en campañas, o los gobernantes que pues presentan la información, los datos de una forma pues en que pues pareciera que tienen más credibilidad, ¿no? En fin, no digo que todos, pero bueno, pues creo que podríamos decir que una buena parte lo hacen. Y pues también en las relaciones interpersonales, ya tanto quizá te hayan manipulado como tú lo hayas hecho. Es muy común. De hecho, yo cuando estaba preparando el tema me daba cuenta que yo lo he hecho varias veces. También me lo han hecho a mí. Y bueno, pues de esto es de lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Qué es la manipulación? ¿Qué es el chantaje? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿No? ¿Qué hay detrás de...? Y pues ese es el tema de hoy. Perfecto, Mike. Me gusta que hables de este tema que está tan presente en tu vida. Entonces, vámonos. Como víctima. No es cierto. Vámonos a comercial y regresamos para hablar de lleno de la manipulación y el chantaje emocional. Pues estamos ya listos para comenzar. Diana, ¿tú estás lista para el episodio de hoy? Sí, capitán, estamos listos. Muy bien. Pues entonces vamos a hablar de la manipulación y el chantaje emocional. Y como siempre, pues vamos a empezar con las definiciones. ¿Qué es manipulación? ¿Qué es chantaje? Diana, ¿nos quieres compartir qué es lo que encontraste en el diccionario? De manipulación encontré que es intervenir con medios hábiles y a veces arteros en la política, en el mercado, en la información, etcétera, con distorsión de la verdad o la justicia y al servicio de intereses particulares. Es decir, intervenir distorsionando la verdad o la justicia y al servicio de intereses particulares. Esas son como las palabritas claves de esta definición. ¿Y tú, Mike, de chantaje? Claro. De chantaje, bueno, de chantaje encontré que tal cual decía que es extorsión, entonces me fui a extorsión.
Y dice, presión que se ejerce sobre alguien, mediante amenazas para obligarlo a actuar de determinada manera y obtener así dinero u otro beneficio. También dice trastorno o perjuicio, que esas son como las palabras clave, ¿no? Perjuicio, presión, obligar a actuar a alguien de manera determinada, ¿no? Obtener algún beneficio. La que tú decías de manipulación, decía con medios hábiles, a veces arteros, pues que malintencionados, ¿no? Entonces yo también creo que con sería alevosía una palabra. y ventaja. Así es. Y aquí incluso veo una diferencia, Mike. No sé si tú la alcanzas a percibir entre manipulación y chantaje. Manipulación, o sea, por el hecho que diga intervenir con medios hábiles, me parece que es más como, ¿cómo lo diré? Como sutil, como oculto. Los medios que yo utilizo un poco a lo mejor astutos para que al final pues hagas algo al servicio de mis intereses. Y con la definición de chantaje yo lo veo como más directo, más presión, incluso un poquito así como más incluso violento para obtener justamente también algo a mi beneficio. Yo noto como esa ligera diferencia entre ambas. Sí, claro. Sí, hay como diferencias, hay similitudes, hay pues algunos puntos en los que se tocan, o podría ser que para manipular pues lo hago mediante el chantaje, pero también podría ser una manipulación, como dices, más hábil, más sutil, en donde pues quizá no me doy cuenta que me están manipulando, ¿no? Y así el como, chantaje como sí es luego como las más... mujeres a los hombres que no se dan cuenta. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Por ejemplo, ¿no? Algunas, no todas, pero... Ya mi esposo sí se da cuenta, entonces ya no juego. Ya no. Y bueno, pues sí, el chantaje pues es más como algo más, un poco más confrontador, ¿no? Sí, ahorita vamos a ver ejemplos, vamos a ver qué hay y todo esto. Entonces, vamos a estar platicando de ellos tal vez como si fueran un poquito la misma cosa, pero vamos a ir haciendo precisiones y diferencias en donde sea necesario. Entonces empezamos con esto, ¿no? Algo que tienen en común es querer conseguir que alguien haga algo. Claro. ¿No? O sea, yo quiero que hagas algo, quiero obtener algo, que el comportamiento de una persona determinada, pues no sé, sea el que yo quiero, y entonces voy a hacer cosas buscando que esta persona tenga ese comportamiento. Entonces, también podríamos decir que es influir en el comportamiento del otro, pero algo aquí, si ya nos vamos metiendo más en el tema de emociones, es mediante inducir sentimientos pues desagradables en la otra persona, generalmente, ¿no? Generalmente sentimientos o emociones desagradables como la culpa, la vergüenza, envidia o miedo. Miedo, claro, claro. Así es. Entonces, esos son los principales. Claro que también se podría manipular a alguien pues haciéndolo sentir bien, a lo mejor con la alegría, con motivación, con una emoción agradable, ¿no? Mediante engaños, hacer que alguien pues se emocione porque piensa que va a suceder algo que quiere y simplemente para que esa persona haga algo, no sé, por ejemplo, que firme algún papel porque a lo mejor se le prometió algo que en realidad no se le va a dar. Entonces también podrían ser emociones agradables, no solo desagradables, aunque pues lo más común es que sean emociones desagradables, como ahorita lo vamos a estar platicando, ¿no? Y ya tengo algunos ejemplos, así que ahorita que me preguntes yo ya estoy lista. Ahorita, pregúntame. Tú pregúntame. Bueno, muy bien. Ahorita vamos a ver ejemplos, ¿no? Entonces, quisiera empezar un poquito con el lado del manipulador, o sea, de la manipulación, porque en la manipulación pues hay un manipulador, obviamente, la figura del manipulador y la del manipulado. Y el manipulador generalmente no revela sus intereses, sino que lo hace de manera indirecta, que es parte de lo que tú decías, Diana, que es más, pues podríamos decir que es más sutil, ¿no? No es una persona asertiva o no es una persona que haga una petición directa, ¿no? O que pueda sostener una petición que hizo. A lo mejor alguna vez hizo una petición, no logró lo que quería y después recurre a la manipulación. Entonces, pues es una persona que quizá no tiene el valor de hacer una petición directa o de sostenerla si ya antes ha hecho esta petición y entonces esta manipulación se convierte en un plan B para conseguir lo que se quiere. Y acuérdense que hablamos de las peticiones en el capítulo número 25 de comunicación no violenta, entonces ahí pueden escuchar más sobre las peticiones. Exactamente, para no recurrir a la manipulación. Perfecto. Entonces, ¿por qué manipulan o por qué chantajean las personas, Diana? Bueno, uno es por falta de asertividad, o sea, es una persona que no tiene la capacidad desarrollada
para hacer peticiones claras y directas, como para hacerse cargo de sus necesidades. Y entonces, pues, recurre a esto que decíamos, ¿no? Puede ser también miedo al rechazo. No te pido directamente porque tengo miedo al rechazo. Y entonces mejor te voy diciendo y te voy como orillando para que hagas lo que yo quiero que hagas, ¿no? Tal vez puede ser por resentimiento también. Puede ser inseguridad o necesidad de poder sobre los demás, de que los demás hagan lo que yo quiero, ¿no? Y sin que se den cuenta. En fin, pueden haber varias cosas, pero yo diría que pues no hay asertividad, ¿no? Es algo que podríamos decir. Entonces, a ver, Diana, antes de irnos metiendo más en este tema, cuéntame, ¿qué ejemplos tienes? De todos mis ejemplos, no. Estaba platicando con mi esposo y él me comentaba un ejemplo que él tenía o que él hizo hace mucho tiempo, y ese es en los famosos tiempos compartidos. No sé si alguna vez te han abordado para explicarte de los tiempos compartidos. Sí, bueno, no sé si a mí, no recuerdo si a mí directamente, pero sí. Bueno, la metodología que utilizan en esa venta, en ese tipo de ventas, son muy, muy, muy agresivas y de manipulación. Uh-huh. Un ejemplo muy específico es que te invitan con tu familia, con tus hijos para mostrarte o venderte tal paquete, y entonces empiezan a manipular a los hijos, así de, imagínense, niños, que su próximo cumpleaños o que Navidad la pasaran en Disney, con Mickey Mouse, ¿no les gustaría? Y los niños, sí, qué emoción, ¿no? Y entonces voltea con el señor, ¿a poco no le gustaría darle este tipo de vacaciones a su familia? Y los niños, sí, papi, sí, Disney, Mickey, ¿no? Entonces empieza la manipulación así del papá de, pues sí, claro que sí me gustaría darle ese tipo de vacaciones. Pues miren, cuesta esto, y si se lo dividimos en pagos, y si mete la tarjeta de crédito, y pues ya, ¿no? Ahí empieza a hacer cuentas y el señor sudando de que no le va a alcanzar el dinero, pero los niños de, ay, papi, sí. Y entonces va manipulando en esta parte emocional para que la persona, el comprador, pues se sienta en la obligación de comprarlo, porque ni modo de romperle el corazón a sus pobres hijos y no darles esas tan merecidas vacaciones, ¿no? Claro. Entonces ahí se va manipulando y metiendo este sentimiento de culpa, de que si el papá, pues imagínate que diga, no lo voy a comprar, no, hijos, no vamos a ir a Disney. O sea, la culpabilidad de que los niños pobres no van a ir al Disney porque el papá no quiso pagar esas vacaciones. ¿Mm? Claro. Es una manipulación donde meten a la culpa hasta el fondo, ¿no? Sí, claro. Y ahorita que dices, me empiezan a venir muchos ejemplos, muchos más de los que tenía aquí como que en la mente, precisamente, sí, de manipulación. Yo traía algunos, pero me gustaría, más bien estos que me estoy acordando con lo que me dices, porque yo alguna vez me comuniqué porque había ahí un programa como que te asesoraban para mejorar tu situación financiera y todo esto que pues de repente se empezó a poner muy de moda. Y entonces pues llamo o me registro en la página y entonces me llaman y bueno, pues esto era algo de Estados Unidos, entonces pues, me hablan en inglés, ¿no? Y yo hasta anoté lo que iba haciendo. O sea, después de ponerme a reflexionar todo lo que hizo la persona, me puse a reflexionar. Dije, a ver, casi caigo, casi digo que sí, casi doy mis datos de tarjeta de crédito y termino pagando un dineral. Y no lo hice porque en ese momento, no sé qué pasó. Creo que en ese momento no encontré la tarjeta, se me había olvidado, se me había perdido, no sé. Pero bueno, afortunadamente no pude. pero fue una lección valiosa porque precisamente utilizaban, pues desde mi punto de vista, la manipulación. Entonces, una de las cosas que yo observé, que yo noté de esto, es que el control lo tenía siempre el entrevistador, vamos a decirlo así, la persona que me estaba hablando. Ajá. Y él me estaba evaluando, ¿no? O sea, lo que hacía en su forma de conversar me estaba evaluando. Todo el tiempo me hacía preguntas. Entonces me preguntaba todo. Y las respuestas, pues las respuestas las tenía yo. Él tenía las preguntas, yo tenía las respuestas. Pero algo que estaba haciendo es, me decía cosas como, para ver si tú calificas, ¿no? Este es un programa que no es para cualquiera. Y, o sea, como si fuera algo muy exclusivo y que entonces yo me lo tengo que ganar o lo tengo que merecer. Y tú así de, ¿cómo no me lo voy a merecer si yo lo valgo? Sí, claro, ¿no? O como jugar con ese sentimiento es que
pues debería merecerlo y no, sí voy a demostrar que sí. Entonces ya no se trata de si él me convence o no, no, más bien se trata de que si yo lo convenzo a él de que vale la pena que me acepten en el programa, ¿no? Entonces, y otra cosa que hacían es que el entrevistador ofrecía muy poca información. La información que ofrecía el entrevistador era clave, así como diciendo que el entrevistador, o sea, como si el entrevistador tuviera lo que yo necesitaba, ¿no? Ajá. Entonces, me iba haciendo preguntas que eran, pues yo creo que preguntas ya muy, muy bien estudiadas, muy bien estructuradas, y después me iba validando todo lo que yo iba diciendo. Entonces, por ejemplo, si yo decía, pues quiero mejorar mis ingresos, pues no sé, decía alguna frase, algo relacionado con eso, como imagínate si tus ingresos fueran tales y tú pudieras tener esto y cómo te sentirías, y un poquito eso que tú describes, ¿no? Y me decía, ¿te hace sentido? O sea, como checando si eso que me iba diciendo, pues eso es lo que quieres. Finalmente yo le había dicho lo que quería y él lo iba poniendo en otras palabras, y me decía, ¿te hace sentido? Y yo no, pues sí me hace sentido, ¿no? ¿Cómo no me iba a hacer sentido? Si lo había tomado ya lo de lo que habías yo dicho, claro. Exacto, porque además esa es otra. Si yo digo no me hace sentido, entonces yo caigo en una contradicción. Entonces es una forma hábil de garantizar o de incrementar la posibilidad de que aceptes algo que a veces ni siquiera estás pidiendo, ¿no? Entonces, uno de los aspectos de eso es que tienes que calificar. Te hacen un interrogatorio con una alta carga emocional. Por ejemplo, ¿cuál es tu situación? ¿Por qué estás en ella? ¿Cómo puedes solucionarla? ¿Por qué no has salido de tus problemas? ¿Qué harías diferente? ¿Cuáles son tus metas? ¿Qué necesitas para lograr lo que quieres? ¿Qué sentirías lograr tus metas? ¿Qué significa para ti? Y así, ¿no? Todas estas preguntas. ¿Quién tiene el control? No, pues no sé. No, pues el control lo tienes tú. O sea, me decían, ¿no? ¿Qué harías si resolvieras tus problemas, no? Y luego me dice, si tú tienes el control, ¿puedes cambiar tu situación o no? No, pues sí la puedo cambiar. ¿Y por qué? A ver, ¿y por qué ahora? ¿No? ¿Por qué tú y por qué ahora? ¿Y por qué no lo has hecho casi, no? Ajá, exacto, ¿no? Entonces decía, una pregunta que recuerdo mucho es, ¿cuándo es el mejor momento para empezar? Y esta es una pregunta que respondía el otro. Yo decía, no, pues no sé, en una semana, no sé qué. Me dice, no, el mejor momento para empezar es ayer, o así como que ya te estás tardando, ¿no? Dice, ¿cuál es el segundo mejor momento para empezar? Pues ahora. Entonces, para generar ese sentido de urgencia. Y me decía, me acuerdo que me dijo algo así como, ¿te parece empezar dentro de un mes? Y no, pues sí. Oye, ¿y por qué no mejor dentro de 3 meses? ¿O por qué no mejor dentro de 5 años? Así, ¿no? Me dijo. Y entonces es cuando, creo que eso me lo dijo antes, porque es cuando me dijo, el mejor momento para hacer las cosas es ayer, ¿no? Y el segundo mejor momento es ahora. Y entonces, después iba con la parte de compromisos. Dice, él decía a qué se comprometía conmigo. El entrevistador decía, mira, yo me comprometo a que un programa de tal, o sea, me daba 2, 3, 4, 5 cosas, no sé, y me decía, ¿tiene sentido? ¿Tiene sentido? No, sí, tiene sentido. Y luego me decía, pero yo necesito un compromiso tuyo, y el compromiso es que tomes la decisión ahorita. Entonces, sí, te empujan. Ajá, yo me sentí así como presionado y sentí que es que ni modo que diga que no, es que si no me... Pero todo pasa tan rápido que yo dije, bueno, pues sí, voy a empezar a ver tu tarjeta de crédito. Y ahí fue donde surgió este problema que no sé si no tenía la tarjeta o... No recuerdo bien, pero bueno, me salvé. Entonces, esto precisamente... yo no estoy de acuerdo con algunas técnicas de venta que usan las personas. Ya después esto fue hace varios años, hace como 10 años. Después o más quizá, cuando tomé la certificación en coaching y empecé como a familiarizarme con esto de pues hacer preguntas y hacer preguntas poderosas y que pues en el coaching lo que hace uno es preguntar y escuchar, me di cuenta del poder que tenía precisamente las preguntas y fui comprendiendo un poco más por qué personas como estas hacían lo que hacían. Aunque a mí no me parece la forma correcta o una forma ética necesariamente, ¿no? No es una forma ética, pero es una técnica de ventas. Es una técnica de venta. Y yo estuve alguna vez en una compañía, ¿no?, como asociado, en donde pues había que decirle a la gente que tenías una gran oportunidad, pero que no les podías dar mucha información. Y entonces pues llevarlos a una plática para que escuchara y te decían ciertas preguntas que tenías que hacer, pues precisamente para manejar objeciones, o sea, técnicas de venta
Pero me gustaba que había algunas personas que me parecía que lo hacían de una forma muy natural y muy ética, y había unas personas que desde mi punto de vista pues estaban manipulando a las personas para inscribir, ¿no? Para inscribir afiliados y para tener pues esas ganancias. Entonces no me gustó eso y yo no seguí en ese, vamos a decir, en ese proyecto porque no me gustaba yo no me identificaba con esa forma de venta, de manipulación, ¿no? Entonces, digo, yo tengo otros ejemplos, pero creo que estos son un poquito más valiosos. Entonces, bueno, esos son algunos ejemplos, Diana, de manipulación. ¿Tú tienes algún otro? Uno que hacemos las mujeres muy sutilmente y que a lo mejor les puede servir de pista para que no se dejen. Voy a revelar alguno de los secretos. No, pero yo recuerdo cuando pues estaba más joven y que las fiestas y que la disco o el antro, las salidas. Entonces, pues si sabías que había algún chico interesado en ti, pues era bien fácil la manipulación, así de, oye, pues el viernes va a haber una fiesta. Ay, que la verdad me gustaría muchísimo ir, pero pues no tengo coche, no tengo quien me lleve, pues ahorita no tengo dinero para pagar el taxi, pues no, la verdad es que yo creo que no voy a poder ir. No te preocupes, yo paso por ti. Yo te invito, Pero, híjole, ¿sabes qué? Es que yo no tengo dinero para pagar el cover, o pues adentro hay que pagar, no sé, la botella, la entrada, todo, y pues la verdad es que ahorita no tengo dinero, mis papás no me han dado, y pues prefiero quedarme para ahorrar lo poquito que tengo. No, tú de eso ni te preocupes, ¿no? Así me decían, tú ni te preocupes. Yo, el cover, las mujeres entran gratis, y por la cuenta, tú tranquila. Entonces, pues ya, ¿no? O sea, como decía la definición de manipulación, pues todo esta intervención con medios hábiles al servicio de arteros. Mis intereses, estos medios hábiles y arteros al servicio de mis intereses particulares, ¿no? Y pues sí, también era una forma de manipulación. No sé qué esperaba el chavo a cambio, no sé qué esperaba ese muchacho, no sé qué esperaba. Espero que lo haya hecho siempre con unas muy buenas intenciones de que yo me divirtiera y que no me preocupara por la parte económica. Seguramente. Pero pues sí, había esa pequeña manipulación, pero bueno, pues era también un ganar-ganar, ¿no? O sea, claro. Pero bueno. Sí. Ahí había manipulación también. Claro. Oye, ahorita me acordé de uno, bueno, no tiene que ver con eso, pero regresando, ¿no? Una vez, regresando a lo que estábamos hablando hace rato, me invitaron a una presentación me invitaron varias veces a la presentación ahí para que me inscribiera a otro de estos negocios, ¿no? De multinivel, que en realidad pues no estoy en contra del multinivel, sino estoy en contra de las técnicas que usan algunas personas para reclutar. Y al final de la presentación, el que presenta va y me dice, mira, me presentan con él, ¿no? Con la persona que dio la charla. Y me dice, ay, qué bueno que estás aquí, ¿a qué te dedicas? Me hace unas cuantas preguntas y luego me dice, oye, ¿qué fue lo que más te gustó de la presentación? Entonces, como yo ya venía familiarizado con estas técnicas y luego me puse a leer e investigar sobre todas estas técnicas, pues bueno, esa pregunta de qué es lo que te gustó más de la presentación son preguntas que buscan dirigirte hacia un lado. No son preguntas, vamos a decir, abiertas desde la inquietud o preguntas genuinas de que quiero saber, sino tienen una intención de irte llevando hacia un lado. Porque bueno, para empezar, para que me digan qué te gustó más de la presentación, están asumiendo que me gustó algo de la presentación. Y no es que asuman que me gustó algo de la presentación, sino es para que entonces la respuesta vaya encaminada en, vamos a decir, las bondades de, ¿no? O sea, es como una pregunta. Sí, o sea, ¿a qué le pusiste atención para vendértelo? Sí, exacto, pero con esa connotación que te gustó más. O sea, pues entonces, bueno, habla de un beneficio, ¿no? Habla de un beneficio que te acuerdes. Pues si te están preguntando qué más, pues de que, no sé, puedo ganar mucho dinero. Pero entonces ya te pusieron en esa conversación, en ese, vamos a decir, en ese tren en el cual, pues ya tú estás hablando bien de la oportunidad que te están presentando, porque te preguntaron qué te gustó más. Entonces, pues hablas de eso que te gustó más y por lo tanto ya estás hablando bien de eso. ¿Me explico? Entonces, sobre eso, ese es como el gancho para continuar la presentación. Oye, ¿qué pasaría y te gustaría y no sé qué? Pero bueno, pues yo lo que le respondí a esta pregunta es, bueno, ¿y por qué asumes que me gustó la presentación? ¿No? Le dije, lo que más me gustó es que eres muy gracioso y eres muy agradable en cómo presentas la información. Entonces, yo no le...
yo no me enfoqué en la presentación o en el producto o en lo que ofrecía, yo me enfoqué en cómo él daba la presentación, en la persona. Y porque era aparte muy gracioso la forma en cómo lo hacía. Y entonces, bueno, pues no tuvo forma de llevarme a donde me quería llevar con sus preguntas. Y pues nunca me inscribí a esto, ¿no? Pero bueno, esas son algunas técnicas de manipulación. Y ahorita vamos a hablar qué hay, cuáles son las características. Pero eso lo haremos después de un corte. ¿Necesitas mejorar tu salud física o simplemente darte un tiempo para ti misma? Ven a Strong Fitness Body and Soul, en donde encontrarás tus clases favoritas: Cardio Box, Dance Fitness, Workout and Stretch, Tabata y muchas más. Un lugar con excelente ubicación, buen ambiente, entrenadoras profesionales a tu servicio y clases ilimitadas incluidas en tu mensualidad. Contamos con meditación y mindfulness con el fin de fomentar tu bienestar. Solo para mujeres. Encuéntranos en Plaza Perseo frente a Puerta Real, Querétaro. Strong Fitness Body and Soul. Bienestar en cuerpo y alma. Búsquenos en Facebook como @Strong Fitness Body and Soul o llama al 442-359-3951. Pues ya estamos de regreso a nuestro segundo bloque para continuar hablando sobre la manipulación y el chantaje, Diana. Y bueno, damos algunos ejemplos y yo te daba algunos ejemplos de algunas técnicas de venta que pues eran la forma en preguntar y la forma de conducir a la persona para, pues yo diría en algunas ocasiones hasta acorralarla a que diga ciertas cosas o a que tome una decisión que quizá no he evaluado pues bien, no he evaluado de manera clara, de manera objetiva, de manera pues a conciencia, ¿no? Sobre todo si cuando se va a hacer una inversión. Y entonces buscan que las personas tomen decisiones. Pero bueno, ese es un ejemplo. La manipulación, como dijimos al inicio, se da en muchos aspectos. Y precisamente, o más bien en muchos ámbitos. Y quisiera hablar de algunos aspectos de la manipulación. No quiere decir que sean todos, ni quiere decir que todos estén presentes siempre o en todas las ocasiones. A veces están unos, a veces otros, a veces pueden estar todos. Y quizá haya más que no mencionemos. Y a ver, de estos, ¿cuáles te van sonando de las situaciones que tú has vivido o cuando tú hayas incluso sido la persona que tal vez ha manipulado o ha chantajeado? O, bueno, a ver si te suenan, ¿no? Entonces, bueno, uno de ellos es la victimización, ¿no? La persona que manipula, sobre todo cuando hablamos de manipulación. Igual de chantaje, pero también en manipulación, es la victimización, ¿no? La persona es la víctima de todos, es el mártir, es al que le pasan las cosas, es el que no es comprendido, es el que es el olvidado, el que tuvo pues una vida difícil, el que pueden o no ser ciertas algunas de las cosas que hice, pero que las puedo usar. Y ya hablamos de esto pues hablamos sobre victimización, ¿no, Diana? Algún episodio seguramente lo hablamos. Entonces, seguramente ya no me acuerdo de todo lo que hemos hablado. Ahorita lo busco, tú no te Ahorita preocupes. lo encontramos en la lista. 54, victimismo. Victimismo, ok. Entonces, bueno, ahí hablamos, ¿no? De esto. Seguramente comentamos ya a más detalle. Les recomendamos escucharlo para tener más información al respecto. Pero esto es algo que utiliza la persona, su tragedia, su historia de su vida trágica, lo utiliza pues como para ganar simpatía, para ganar tal vez credibilidad o para que la gente quiera ayudarle, ¿no? Para buscando esa simpatía de las personas, ¿no? Entonces, ese es un aspecto, la persona que se hace la víctima y eso junto con otras técnicas, pues buscando que lograr su propósito. Yo tengo un ejemplo, Mike, también, como en esa parte. Bueno, tengo dos. Incluso los voy a asociar un poquito más con la parte de chantaje, por lo que decíamos al principio de que era como más directo y más presión. O sea, no era sutil, sino así, de frente, ¿no? Y era que a mí alguna vez un exnovio, una expareja me dijo, si me dejas, me mato. Claro. ¿No? Entonces, claro que en mi adolescencia eso era así de no lo puedo dejar porque sí se va a matar, entonces no puedo hacer. Entonces ese para mí era un chantaje completamente emocional y pues era el pobre, la víctima, ¿no? O sea, claro, porque sufría tanto que si yo lo dejaba, pues se mataba, ¿no? Y claro, iba a ser la víctima de tu abandono.
¿no? Ajá, por mi culpa. Claro, y con consecuencias tan graves como la muerte, ¿no? Claro, o la supuesta exactamente. Muerte. Y el otro ejemplo que también me suena como esta parte de víctima, creo que alguna vez lo he dicho, es la mamá de una expareja. También los chantajeaba muchísimo y si no iban a visitarla cada 8 días, pues sí era un chantaje de yo ya no tengo hijos, ya no se preocupan por su madre, no se preocupen, sí. Bueno, yo aquí me puedo morir y ustedes ni enterados. Entonces, claro. Híjole, a esa señora le mando saludos. Pero totalmente en la postura de víctima, ¿no? Para la manipulación y aquí, pues, para mí, chantaje directo, chantaje emocional, así, a la yugular. Sí, es un poco chistoso, o sea, sabiendo, pues, bastante ahí como de tu historia. Tú sabes de quién hablo. Sí. Pero bueno. Otro aspecto de la manipulación o del chantaje puede ser también el héroe. ¿Okay? Y el héroe a veces viene muy de la mano con la víctima. O sea, se hace la víctima y se hace el héroe. Y el héroe es el que es o dice ser el que resuelve los problemas, al que le deben todo, gracias a quien han podido lograr lo que han logrado los demás, pero ahí lo dejan solo. Entonces van muy de la mano. Es la persona que habla de todo lo bueno que ha hecho por los demás y todo lo que le ha costado y todo lo que ha sufrido para que eso haya sido posible, y entonces ahí viene también el componente de víctima, ¿no? No siempre la víctima es héroe, pero el héroe siempre es víctima, ¿no? Siempre es víctima de los demás. Otro aspecto es un buen trato. La persona que manipula, sobre todo en la manipulación, aquí no tanto en el chantaje como en la manipulación, y aquí es donde vamos haciendo esas distinciones, ¿no? La victimización, el héroe, puede ser tanto del chantaje como de la manipulación. Pero este otro aspecto, que es el buen trato hacia la persona, es de la manipulación sobre todo, que es esa persona que se muestra generalmente amistosa, declarando un interés por el otro, no es que yo lo hago por tu bien, fíjate que pasó esto. Puede haber cumplidos o puede haber halagos hacia la persona que está diciendo, no es que tú que eres tan inteligente y que tomas tan buenas decisiones y que eres tan generoso, y a mí me ha ido muy mal y fíjate que me dijeron y me han hecho esto. Entonces, con ese buen trato y con esos cumplidos y esos halagos, lo que busca es pues también ganar el aprecio y los favores de la persona que está siendo manipulada. Entonces, pueden ser personas que son muy carismáticas incluso, que son hábiles para hacerte sentir bien. Que son hábiles con las palabras. Son muy hábiles con las palabras, exactamente, son muy hábiles. Y entonces, una de las formas de usarlo es para pues engrandecer a la persona, para, vamos a decir, llegarle por el lado del ego, ¿no? Por el lado de que se sienta bien, que fortalezca su ego y decir, pues bueno, sí, yo soy todo eso que dices. Pues es como si te dijera, Mike, eres, o sea, tan bondadoso tú, tan servicial, tan buen amigo, siempre estás cuando te necesito, en las buenas y en las malas. Acuérdate que hasta la canción esa de You Have a Friend in Me, o sea, Mike, de verdad, y media hora después, Mike, préstame tu camioneta. Ni modo que me digas mudanza. Que no, préstame la camioneta para lo mismo que me digas que no, tú que eres tan servicial y buen amigo, ¿no? Claro. Y claro, y aquí no se trata de que no se puedan pedir favores, desde luego que se pueden pedir, pero aquí la cuestión, y lo vamos a ver un poquito más adelante, es cuando hay intenciones ocultas, o cuando no se es directo, o cuando... ahorita vamos a ver un poquito más por qué. Pero pues esta forma del buen trato y de halagar a la persona, ¿qué pasa si a mí me dijeron que ya soy todo lo bueno y todo lo mejor y el más capaz? Si no hago lo que el otro espera que haga, entonces esa imagen que me doy cuenta que el otro tiene de mí o que dice tener para, ¿no? Y si yo soy inseguro y quiero conservar esa imagen, entonces voy a hacer lo que crea que necesite hacer para que esa imagen no se vea derrumbada y entonces no incumplir las expectativas que pusieron en mí. Entonces es una forma de manipulación. Un aspecto o una forma en cómo se manipula. Otro aspecto que está presente es la mentira, ¿no? No siempre va a estar la mentira presente. Es decir, no siempre hay que cambiar la verdad, no siempre hay que decir mentiras, pero muchas veces sucede. Decir cosas que no fueron ciertas. Esto pues no necesita mucha explicación, ¿no? Pero bueno, hay otro aspecto, vamos a decir como otra parte complementaria, que no necesariamente es la mentira, pero es el ocultamiento. Cuando se omiten hechos o hechos, ¿no? de la verdad o parte de esta. Es decir, no tengo que cambiar una versión, pero lo que hago es
decir solo lo que me conviene decir. Digo una parte y no digo cosas importantes que podrían cambiar el resultado, porque lo que quiero es que haga lo que yo, ¿no? Si hubo un desacuerdo con una persona y esa persona me hizo un reclamo, pues a lo mejor lo que oculto es lo que yo hice, ¿no? La parte que a mí mismo, lo que yo le respondí a la persona o el incumplimiento que yo tuve por lo cual la otra persona me reclamó. Entonces nada más le digo una parte de la verdad para quedar precisamente como víctima o como héroe, o los dos, ¿no? Entonces el ocultamiento es una parte de. Otra es la evasión de la responsabilidad sobre todo, o de hablar de la verdadera inquietud o necesidad que se tiene. Y a veces no se admite. Por ejemplo, oye, a ver, veo que tienes problemas. Si necesitas dinero, pues pídemelo nada más, o dime si eso es lo que necesitas. No es eso. Lo que pasa es que me ha ido muy mal y entonces evadir es, a veces, incluso cuando te lo ponen enfrente, no lo quieres admitir. Evades eso, porque entonces si admites eso, te estás haciendo responsable de esa petición. Y algo que no tiene el manipulador o el chantajista es asumir la responsabilidad. También, como decías hace ratito, ¿no? El ser asertivo para hacer las peticiones claras y directas. Exactamente, ¿no? Y es entonces la evasión es precisamente de la responsabilidad o también, bueno, van muy de la mano de la verdadera inquietud o necesidad. También puede ser evasión de lo que yo no he hecho para estar en la situación que estoy, ¿no? A lo mejor, pues, no sé, en vez de cuidar mi trabajo, me puse pues, no sé, de holgazán en mi trabajo y me corrieron, pero soy la víctima. Y entonces no voy a admitir eso. Entonces voy a hablar de lo malos que fueron los demás. O sea, la evasión puede ser en varios aspectos, pero uno de esos es precisamente la verdadera inquietud o necesidad también muchas veces no se admite, ¿no? Otro aspecto es la subjetividad. La subjetividad porque en el diálogo que tiene el manipulador o el chantajista está cargado de juicios de los cuales hablamos en el episodio 91 y juicios sin afirmaciones o hablando de afirmaciones nos referimos a hechos comprobables, ¿no? Cosas que no están sujetas a interpretación. Entonces suele estar más cargado de juicios y recordemos que los juicios tienen una alta carga emocional como lo hablamos en el episodio 91. Entonces fíjense cómo todo esto que hemos hablado hasta ahorita es para detonar emociones, o sea, trae mucha emoción, ¿no? Mucha emoción implícita. Otro aspecto es el reclamo. Se habla sobre lo que se ha hecho por el otro, pero que no ha sido recíproco, por ejemplo, sin que haya una petición concreta, ¿no? Es que yo que he hecho esto y yo que hago por los demás o por ti, ¿no? Si te estoy chantajeando, puede ser que te esté manipulando, ¿no? Y estoy hablando de alguien más, o te estoy chantajeando y estoy hablando de ti y hablo de todo lo que yo he hecho, pero pues tú no has sido recíproca, ¿no? Pero muchas veces no hay una petición concreta. Nada más es el reclamo porque sí, porque el reclamo en sí mismo no es malo, ¿no? Desahoga. Podemos reclamar, es un tipo de conversación, sí, pero para un reclamo viene una petición concreta, es una conversación para hacernos cargo de los incumplimientos, pero en el contexto de la manipulación y el chantaje no se utiliza así. Otro aspecto es la descalificación. Que la descalificación es o hacia el otro o hacia la persona presente. O sea, cuando es chantaje, pues es hacia la persona presente. Cuando es manipulación es hacia un tercero, generalmente, pero de manera sutil también. Sobre todo cuando es manipulación, generalmente esta descalificación es de manera sutil. Lo que el otro hizo mal, lo que el otro dejó de hacer, etcétera. Otro aspecto del manipulador o del chantajista es crear el conflicto y usarlo a su favor. Poner a dos personas en contra y ante una de ellas o ante las dos finge estar de su lado, ¿no? Es el que va y le habla a una persona, oye, es que este está diciendo esto de ti y a mí me da mucho coraje que está diciendo esto de ti cuando tú eres una buena persona, y luego va y le dice algo similar al otro, no, es que el otro es así, dice de ti, y está del lado de los dos, ¿no? Según con quién esté. Entonces crea conflicto y lo usa a su favor. A mí me pasó que había una persona que estaba haciendo esto conmigo y con las demás personas, pero bueno, ya después hablaré de eso. Puede haber también amenazas ocultas, y estas amenazas pueden ser sobre lo que la persona haría si no ocurre lo que éste busca, lo que el manipulador o el chantajista busca, ¿no? O algún otro tipo de consecuencias si la situación no sucede como quieren. No siempre es una amenaza directa sobre si no haces esto voy a hacer tal cosa. Muchas veces lo hay, sobre todo cuando es chantaje, ¿no? Pero cuando es manipulación, ¿no? Esto que hablábamos de manipulación, pues a veces es más sutil esta amenaza. Va a tener consecuencias si no pasa esto,
¿sí? Pero no porque yo te esté diciendo, es que si no lo haces va a pasar esto, sino, y es que a mí me preocupa, ¿no? Por ejemplo, podría decir la persona, es que a mí me preocupa que, pues no sé, te vayan a hacer algo, te vayan a decir algo, te vayan a meter en un problema, yo creo que mejoras lo que dice esta persona, no sé, algo así, ¿no? Como una forma sutil de plantar en la mente del otro, pues esa semillita de la posibilidad de consecuencias negativas que querría evitar. Entonces lo que va a hacer es, pues voy a hacer lo que me está diciendo esta persona, porque si no, me voy a meter en problemas, ¿no? Entonces, bueno, algunos de estos los has escuchado, los reconoces, Diana. Sí, y la verdad es que también se me vienen frases a la cabeza con todo esto que nos has explicado. Te he estado poniendo mucha atención, Mike. Excelente, bueno. Y a ver, ¿qué frases? Vamos a hablar de estas frases, Diana, precisamente. Hay muchas frases, hay ejemplos de frases, ¿no? De las personas que chantajean o que manipulan. Sí, se me ocurría una que a veces les hacemos a los niños chiquitos. No sé, que llega una abuelita, llega la tía y pues a lo mejor el niño ya en edad preescolar pues no lo reconoce tanto o no está tan familiarizado o con algún desconocido y así de saluda de beso a la persona o dale un besito a tu tía, dale un besito a tu abuela y a lo mejor el niño así como de no y la persona que llega o la persona que está esperando el beso así de uy, ya me voy, ya mejor me voy porque este niño no me quiere dar un beso. Sí, claro, ¿no? claro. Entonces el es manipulación. Sí. Sí, así es. Y hay otra que, ¿no? Si no, ya no te voy a querer, para que el niño haga lo que eso yo lo he escuchado, ¿no? Hacia los niños. Y como decía un comercial de hace muchos años, foco rojo, cuéntaselo a quien más confianza le tenga, porque pues eso puede derivar en otros problemas con los niños. Claro, esos anuncios que pasaban en la tele en los 80s aquí en México, de cuídate a ti mismo, Diana. Los de México, bueno, los de México que a lo mejor tengan recordarán nuestra edad. A lo mejor los que están más jóvenes no mucho, pero nuestros contemporáneos se van a acordar. Y eran unos anuncios que decía que ponían siempre era con niños. Entonces, lo que trataban de prevenir estos anuncios era que los niños pues cayeran en los engaños de adultos que querían aprovecharse, ¿no? Para pues bueno, diferentes cosas. Entonces ponían pues a dos actores o actores, ¿no? Adultos y niños, en donde el adulto le quería convencer al niño de que no le dijera a sus papás o de que no le dijera fuera a su casa, de que fuera a su casa, de que tenía algo que le gustaba ahí, pero que tenía algo que estaba mejor y pero que no se lo podía decir a nadie porque si no todos iban a querer. Entonces el mensaje es ojo, ¿no? Era así la frase, ojo, cuídate a ti mismo, cuéntaselo a quien más confianza le tengas. A quien más confianza le tengas. Ajá. Entonces, bueno, precisamente eso pues era manipulación de los adultos, ¿no? O sea, evitar esa manipulación, ese juego para manipular a los niños para que fueran pues víctimas de estas personas. Entonces, bueno, ese es otro ejemplo, ¿no? de manipulación. De frases. De frases. ¿Tú, Mike, algunas frases que conozcas muy arraigadas? Pues no sé, tú deberías saber. ¿No? Esa es una, ¿no? Muy buena frase. Esa expectativa, o sea, que reveló que hay una expectativa que no estás cumpliendo. No sé, tú deberías saber. Qué mal que no sepas, ¿no? O esas frases de, no, ya no quiero nada. Cuando en realidad sí se quiere algo. O sea, si yo digo ya no quiero nada y de verdad ya no lo quiero, pues bueno, estaría siendo sincero. Pero si digo ya no quiero nada porque estoy enojado o para que me ruegue la persona, pues bueno, esa es una forma de manipulación o de chantaje, ¿no? O preguntas cuya intención no son conocer la respuesta, sino influir en el comportamiento. Como, por ejemplo, esta que te decía de qué fue lo que más te gustó de la presentación. O estas preguntas de cuándo es el mejor momento para tomar una decisión. Entonces decía, no, pues la próxima semana. Oye, ¿qué tal dentro de 3 meses? ¿O qué tal dentro de 5 años? ¿No? Entonces, esas preguntas no son para conocer una respuesta o para confirmar algo, sino son para influir en el comportamiento de la persona. Otro ejemplo es el de, ¿tienes hambre? Cuando quien está preguntando no pregunta para saber si el otro tiene hambre, sino pregunta porque tiene hambre y quiere que lo lleven o la lleven a comer. No sé si te ha pasado, si lo has hecho. Sí me ha pasado. Ok, bueno. Deben saber leer entre líneas. Ahora, bueno, también no quiere decir que, o sea, cuando hablamos de manipulación, de chantaje, pues hay niveles, ¿no? Y quizá hay unos que, bueno, podríamos decir son inofensivos, ¿no? Algunas prácticas que pueden ser eventuales y que, digo, no, tampoco vamos aquí a azotarnos, ¿no? Claro. Como dicen, a rasgarnos las vestiduras. Pero bueno, hablamos de cuando tienen consecuencias, pues, de llevar a las personas a hacer algo que realmente no quieren, ¿no?
No sé, otro tipo de preguntas como estas preguntas que son como ¿a poco no? ¿O no te parece que? ¿O no crees que? ¿No crees que debería de? ¿No crees que? Son estas preguntas que no buscan conocer el punto de vista del otro, sino que son una invitación a que la persona adopte los juicios de quien pregunta. O sea, por ejemplo, ¿no te parece que Diana es, vamos a pensar, que Diana es muy, no sé. Chismosa. Chismosa, bueno, por ejemplo. Oye, ¿no te parece que Diana es muy, no? Le encanta. ¿O no crees? Porque mira, ha hecho esto y esto y esto. ¿O no? O sea, sí, ¿no? Yo digo, entonces, no me estás preguntando. Lo que me estás diciendo es, piensa como yo. O sea, ese es como el mensaje oculto dentro o detrás de la pregunta. No es qué piensas realmente, ¿no? Sino es, piensa como yo. Yo pienso esto. Y entonces, en mis preguntas te estoy dando, pues, alguna supuesta evidencia para que pienses como yo. ¿O a poco no? ¿A poco no tengo razón? Sí. Así, son este tipo de preguntas, ¿no? O frases también como la de, si me quisieras, la famosa prueba de amor. Si me quieres, demuéstramelo. Claro, sí. Si me quieres, préstame la camioneta. Si me quieres, préstame la camioneta, Mike. Tú que eres tan buen amigo, tan servicial. No, y la verdad es que muchas de estas frases buscan, como decíamos, detonar estos sentimientos de culpa, de miedo, de vergüenza. O sea, pienso que estos son como los sentimientos base de la manipulación o del chantaje emocional. O sea, quiero imponer o implantar estos sentimientos o que crezcan, que nazcan de ti estos sentimientos de culpa, de miedo, de vergüenza, justamente para que hagas lo que yo estoy esperando que hagas. Así es, ¿no? Entonces, bueno, ya vimos varios ejemplos de frases, o el sarcasmo también, ¿no? Cuando se usa el sarcasmo, pues muchas veces también busca influir en esto que dices. Culpa, vergüenza, envidia, miedo o sentimiento de obligación o de que es que me van a pensar que soy un malagradecido, etcétera, ¿no? Entonces, Diana, ¿te parece si vamos a un corte y regresamos en un momento para terminar nuestro tercer video? Sí, Mike, porque te tengo una pregunta interesante. ¿Tiene algún beneficio la manipulación? Muy bien, con esta pregunta, vámonos a corte. Y pues ya regresamos a este tercer y último bloque y con la pregunta que te hice antes de irnos a corte, Mike. Si entonces tendrá algún beneficio la manipulación y el chantaje. ¿Qué opinas? Bueno, sí, que definitivamente tiene un beneficio para el que lo hace. Pues sí. ¿No? Para el que manipula. O sea, es como una forma disfuncional de lograr los objetivos. Y quizá las personas que recurren a esto, a lo mejor no, es el mecanismo que aprendieron o que descubrieron o el que les ha funcionado para poder conseguir lo que quieren. Podríamos decir que puede ser una técnica de supervivencia. Imagínate las personas que se han desarrollado en un ambiente en donde no hay apertura de escucha, en donde las peticiones son ignoradas o son incluso retadas, ¿no? O son criticadas. ¿Cómo te atreves a pedirme eso? ¿Cómo? Entonces imagínate que una persona esté en un entorno de descalificación constante en donde, pues como te digo, las peticiones no son atendidas, no hay escucha, ¿no? Entonces, pues es normal y común que las personas que viven esto vayan encontrando forma de satisfacer sus necesidades. Finalmente, ¿qué hay detrás de esto? Necesidades no satisfechas. Claro. Entonces, es un mecanismo que se va aprendiendo, desarrollando y que le ha servido, a lo mejor a veces más, a veces menos, pero le van sirviendo a las personas para ir satisfaciendo esas necesidades que de otra forma no podrían satisfacer o no son necesarias o no han desarrollado otras herramientas como la asertividad. Tal vez quienes han crecido en un ambiente o quienes se han desarrollado en un entorno en donde hay escucha, comprensión, pues han desarrollado esta capacidad de pedir lo que se quiere de manera directa y de manera clara porque hay escucha, porque no son juzgados, no son criticados. Entonces tampoco satanicemos, y me parece que es una buena pregunta, Diana, la que hiciste, porque pues tampoco hay que satanizar a las personas que están en esto, porque... Que lo hacen, porque a lo mejor no conocen otra forma de hacerlo. Exactamente, ¿no? No conocen. Y estoy seguro que la mayoría de nosotros, si no es que todos, pues lo hacemos en mayor o menor medida, de vez en cuando lo llegamos a hacer. Yo sé que lo hago. Algunas de estas cosas que hemos dicho las he hecho y las he hecho recientemente. Pero tú ya lo haces con alevosía y ventaja porque ya sabes que es manipulación, claro.
No, pero precisamente al hablar de esto es como que me doy cuenta, digo, a ver, sí es cierto, yo hago esto y no quiero andar haciendo esto. Entonces, pues me ayuda a mí, como todo lo que grabamos aquí, Diana, pues lo primero es, yo hablo de eso, o yo hablo de todo lo que hablo, porque me identifico en mayor o menor medida con algo de lo que estamos tratando, ¿no? Entonces, pues es una forma para mí de aprender. Como lo he dicho desde el principio, me declaro un eterno aprendiz de las emociones, ¿no? De la inteligencia emocional y pues busco desarrollarlo. Entonces, todos o muchos o la mayoría quizá caemos en muchos de estos comportamientos en mayor o en menor medida. Entonces, pues no nos satanicemos o no satanicemos a estas personas, pues más bien hay que entender, comprender qué hay detrás de esto y sabiendo eso, pues evitar caer, ¿no? En estas situaciones, ya sea provocarlas o ser víctimas de. Y como dices, detrás de esto están las necesidades y de esto hablamos en el capítulo número 20. Entonces va a ser muy importante revisar qué necesidad realmente hay detrás de lo que estoy tratando de resolver a través de la manipulación. Así es. Entonces, si hubiera la pregunta que nadie nos la ha hecho, pero yo la voy a hacer, ¿qué hago? Pues una sería precisamente hacerme consciente de mis necesidades. Sobre todo, o sea, cuando yo estoy de esa parte, la parte que manipula o que chantajea. O sea, ¿cómo hacerte consciente de si tú eres un manipulador? Claro, sí, o sea, para empezar, ¿no? ¿Cómo saber si lo soy? Pues bueno, primero, pues cuando dices de manera recurrente algunas de las frases que dijimos, ¿no? O cuando no dices las cosas directamente o ocultas tu verdadera intención, ¿no? Así como, pues le dije que no pasaba nada, como diciéndole no me importas, ¿no? Y que le caiga el mensaje. O que le quede como dicen, que le quede el saco, ¿no? O cuando mientes deliberadamente, o cuando te haces la víctima constantemente, cuando no pides directamente lo que quieres o necesitas. O sea, básicamente, si te identificas con algo de lo que estuvimos diciendo aquí, pues es muy probable que manipules, ¿no? O que seas un manipulador. Exacto. Y repito, o sea, yo lo he hecho y de repente lo hago sin darme cuenta, ¿no? Y bueno, pues ya, si me doy cuenta, pues bueno, busco cambiar mi comportamiento. Pero también, bueno, entonces, si manipulo, ¿cuáles son mis necesidades? ¿Qué busco satisfacer con esto? ¿Cuáles son esas necesidades no resueltas? ¿Cuáles son esas necesidades que quizá no han sido escuchadas? Y que entonces lo hago de esta forma porque creo que no voy a escuchar. Entonces, lo primero es hacerme consciente. Y porque haciéndome consciente, pues ya puedo dar siguientes pasos. Y hemos hablado aquí de muchas técnicas, ¿no? Decías la necesidad detrás de mis emociones, ese episodio 20. Diana, el episodio 20. Bueno, ahí hay material, ¿no? También para que pues se puedan hacer un poquito más de información. Este libro de comunicación no violenta de Rosenberg. Uh-huh. En fin. Ahora, ¿cómo darte cuenta si te manipulan? Porque también cuando somos manipulados muchas veces no nos damos cuenta. El chantaje es más fácil darnos cuenta porque es más directo, pero la manipulación es más sutil. Entonces, no siempre nos damos cuenta. Eso le deberían preguntar a mi esposo, ¿cómo te has dado cuenta que Diana te manipula? Porque dice que ya se da cuenta. A veces ¿sí? A veces sí se da cuenta, pero a veces no. A veces no se da. Bueno, pues, ¿cuáles son tus emociones con esa persona? O con una situación en particular en donde tal vez estás siendo manipulado, ¿no? Presenta la persona o las personas con las que te relacionas algunas de estas características que describimos. ¿Cómo reaccionas tú ante eso? ¿Accedes a sus peticiones? ¿Te das cuenta que terminas haciendo cosas que no querías hacer? No sé si a mí una vez una amiga me dijo, es que es muy hábil, me dijo sobre su esposo. No voy a decir obviamente el nombre ni nada, espero que no escuche esto. Pero me dijo, es que ya me di cuenta que es muy hábil porque siempre termina convenciéndome de lo que quiere hacer de sus proyectos y luego hasta siento como si hubiera sido mi idea, ¿no? Sí. Entonces, bueno, no sé, a lo mejor hay algo ahí. Entonces, si te sientes así, probablemente, pues, te manipulen. Sí, sobre todo si sientes culpa, vergüenza, miedo de no hacer lo que la otra persona te está pidiendo. Sobre todo cuando, ese sería yo creo como el semáforo, cuando empiezas a percibir o sientes estas emociones de, híjole, si no lo hago me voy a sentir culpable, híjole, si no lo hago se va a enojar conmigo. Sí. O sea, cuando está esta sensación, estas emociones, yo creo que sería la alerta de posiblemente
te estén manipulando. Claro, sí, exacto, ¿no? Muy buen punto. Y aquí como que el mensaje sería, no aceptes lo que no es tuyo, no cargues con culpas que no te corresponden o vergüenzas o enojos o lo que sea. Y sí, analiza las emociones que estás sintiendo y ve si estás viviendo su aspecto funcional de las emociones. O sea, si sientes culpa, pues recordemos que la culpa pues, también tiene una parte funcional, ¿no? La culpa que repara, le llama Norberto Levi. Entonces, bueno, de culpa hablamos en el episodio 11. O el enojo que resuelve. Si el enojo tiene, vamos a decir, una justificación después de haberlo analizado, ¿cuál es la situación que quiero resolver? ¿Qué es lo que no he podido resolver? Ese enojo, bueno, hablamos en el episodio 7, o si es miedo, ¿no? Recordemos que el miedo se presenta cuando hay una amenaza y juzgo que no tengo recursos, en fin, ¿no? La vergüenza, la envidia, de todos ellos. Entonces, del miedo hablamos en el episodio 5, de la vergüenza en el no me acuerdo, de la envidia en el episodio 15. Y de la vergüenza en el 13. En el 13, ok. De la vergüenza en el 13, del miedo en el 5, del enojo en el 7, la culpa en el 11. Entonces, analiza las emociones desde el punto de vista de lo que te compartimos en esos episodios y ve si estás viviendo la parte funcional o la parte disfuncional. Si estás sintiendo culpa, ¿esa culpa es tuya o no? Si estás viviendo vergüenza, ¿qué expectativas estás queriendo cumplir? Si te corresponde o no pues cumplirlas, etcétera. Y no aceptes, no cargues con lo que no te corresponde. Ahora, también si el chantaje viene por el lado de la gratitud, ¿no? De que eres un ingrato, de que es que yo he hecho todo esto por ti y te sientes culpable, precisamente volviendo a la culpa, entonces analiza la gratitud con objetividad. Tener gratitud o sentir gratitud no es una sentencia a la esclavitud o a la voluntad del otro. No porque te hizo un favor se lo tenga que estar cobrando 10 veces. ¿Hasta dónde están los límites de tu gratitud? Si te hicieron un favor también para después cobrártelo, eso no fue generosidad. Fue una inversión, fue una transacción, fue un negocio y eso es manipulación, ¿no? ¿Qué valor tiene el aprovecharte de alguien vulnerable para obtener su lealtad? Esa no es generosidad. Entonces, pues no caigas en esas trampas, ¿no? Y de generosidad hablamos en el episodio 83. Entonces, bueno, tenemos mucho material que podríamos relacionar, y bueno, ahorita ya citamos varios episodios, con la manipulación o que podrían ayudarnos a analizar nuestras emociones que estamos sintiendo cuando estamos siendo víctimas del chantaje o de la manipulación. Entonces, pues ahí les compartimos esto. Entonces, muy Diana, bueno, Mike. Dígame usted. ¿Qué más? ¿Tienes algo que agregar? ¿Algo que comentar? La verdad es que ya es como referente a todo lo que hemos platicado en este momento. Incluso yo creo que serían un poquito ya parte de mis conclusiones. Y lo que tú dices, o sea, tampoco se trata de castigar a la persona que manipula o de juzgarla, porque bueno, estaríamos cayendo en un aspecto de no inteligencia emocional, sí. Sino simplemente también comprender que a lo mejor es la única forma que tiene la otra persona de pedir lo que realmente necesita, ¿no? Pensando a lo mejor en esta parte de la mamá que quiere ver a sus hijos más a menudo, cada 8 días, pues en vez de hacer la petición, oye, pues la verdad es que me gustaría convivir más con ustedes, que comiéramos en familia cada 8 días, no tiene esas herramientas y entonces lo que hace es el chantaje de, yo aquí estoy sola y mis hijos no me quieren y pues yo me puedo morir. Entonces, pues sí la juzgaba, pero es comprenderla, es justamente escuchar con esta empatía, o sea, ¿Qué estoy observando? ¿Qué realmente está sintiendo el otro? Pues a lo mejor está sintiendo frustración, enojo, impotencia, tristeza, soledad, no sé, y preguntarme qué necesitará realmente el otro que me lo está pidiendo a través de un chantaje o me lo está pidiendo a través de una manipulación, ¿no? ¿Qué realmente me estará pidiendo el otro? O sea, esto que te estoy diciendo es escuchar, aprender a escuchar con esta empatía lo que realmente hay detrás de una manipulación. Y esto también es parte de la comunicación no violenta, escuchar con esto. Entonces, me quedo con esta parte de no satanizar, no culpar, no juzgar, sino hacerme consciente que son las herramientas que tiene en ese momento la otra persona para poder expresar sus necesidades, porque ya habíamos platicado muchas veces que el poder satisfacer mis necesidades es lo que me lleva a mi bienestar. Si no tengo mis necesidades satisfechas,
no estoy en bienestar, entonces necesito satisfacerlas y a lo mejor la manipulación y el chantaje es, como dices, la forma disfuncional de llegar a este bienestar. Claro, sí, de buscarlo, así es. Bueno, pues yo, Diana, yo me quedo con como el estar siempre consciente de nuestras necesidades, para no caer también, o sea, no estar del otro lado y caer en la manipulación, en el chantaje, el poder ser asertivos, el entender cuáles son nuestras necesidades y desarrollar la capacidad de expresarlas. O sea, no es pretexto. Si no he sabido hasta ahora, bueno, pues no es pretexto. No puedo cambiar el pasado, pero puedo tomar decisiones diferentes a partir de ahora y leer libros, escuchar podcasts, expresar emociones. Claro. ¿Sabes cuál es la solución? ¿Cuál? Desarrollar la inteligencia emocional. Así es. Tanto para el manipulador como para el manipulado. Así es. ¿No? Desarrollar la inteligencia emocional. Exactamente. Y déjame decirte, Mike, que me voy a aventar un comercial aquí. A ver, échalo, dilo. Para invitarlos al taller de desarrollo de habilidades emocionales que estoy dando a través de Zoom. Y bueno, que vamos a comenzar el 13 de junio, justamente para aprender a reconocer, a comprender, a entender todas nuestras emociones. Porque esto, pues ya lo hemos hablado en 102 episodios y en cápsulas de inteligencia emocional, que desarrollar nuestra inteligencia emocional nos va a ayudar en muchas cosas. Y en este caso en específico, en dejar de ser manipuladores para expresar bien nuestras necesidades y atenderlas constructivamente, y también para dejar de ser manipulados. Entonces, si tienen dudas del taller, pues me pueden escribir a mi correo electrónico diana.gomez@expresaremociones.com. Así es, pues inscríbanse con Diana, que no me invitó a dar ese... Nada, no es cierto, decir, la manipulación y el chantaje. La manipulación y el chantaje. La verdad es que sí, para el taller ahorita el foco principal están siendo las mujeres, por eso que no te junté, Mike. No, lo sé. Pero aparte ya me habías dicho, de sí. este proyecto y que lo estabas haciendo con tu público de mujeres que tienes, ¿no? En Strong Fitness y... Sí, ¿no? Exactamente. Entonces empezamos el 13 de junio, taller de desarrollo de habilidades emocionales. Inscríbanse. Bueno, Diana, pues entonces con esto terminamos, si te parece, el episodio de hoy de manipulación y chantaje. Espero que pues les haya servido esto que compartimos, que les deje algo, les deje al menos alguna reflexión. Y como hemos dicho en otras ocasiones, no nos crean, así nomás porque lo estamos diciendo. No le crean a Mike. Analícenlo, pónganlo en práctica, reflexionen y saquen sus propias conclusiones, pero pues ojalá que esto sea al menos detonante de esa curiosidad que los lleve pues a un bienestar, ¿no? Quédense Diana, con esa pregunta poderosa el día de hoy. ¿En qué situación o en qué momento de mi vida he manipulado a alguien y qué era lo que realmente quería pedirle? Interesante pregunta. Pues vámonos, Mike. Eso es todo por hoy. Eso es todo por hoy. Pueden ponerse en contacto con nosotros. Ya dio Diana su correo. El mío es miguel.sotomayor@expresaremociones.com. Pues bueno, nuestra página expresaremociones.com, redes sociales, Expresar Emociones. Facebook, Expresar Emociones y Bienestar. Spotify, Expresar Emociones. Y bueno, ya conocen todas nuestras redes sociales, así que nos escuchamos por cualquiera de ellas. Así es que muchas gracias y hasta la próxima. Adiós, Mike. Adiós.